Masejet Baba Batrat Daf Kuf Membet Amud Alef 142a, 6 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar, recordemos el mahloket que vimos al final de la clase anterior. En la clase anterior mencionamos una discusión sobre una persona que quiere adquirirle algo a favor de un feto. ¿Sirve o no sirve? Mencionamos 3 opiniones. Rav Nachman opina que no sirve. ¿Por qué no puedes adquirir algo a favor del feto? Porque el feto no se considera que llegó al mundo, ya que está dentro del vientre de su madre. Pero, dice Rav Nachman, no obstante, no puedes adquirir algo a favor del feto, pero sí puedes declarar, mientras que es feto, que cuando nazca, adquiera. O sea, que mientras que es feto dices que cuando nazca va a adquirir. Eso sí puede, según Rav Nachman. Sin embargo, Rav Huna discute y dice no. De la misma manera que no puedes, mientras que es feto, adquirir algo a favor de él, tampoco puedes, mientras que es feto, decir que cuando nazca, adquiera. Tercera opinión, Rav Sheshat. Dice Rav Sheshat, no, en ambos casos se puede. O sea, se puede adquirir algo a favor del feto ahora, y también se puede decir ahora que cuando nazca, recaiga la adquisición. Y obviamente la opinión de Rav Sheshat no está tan clara. ¿Por qué se puede y cómo se puede? ¿De dónde él saca esa opinión? ¿En qué se basa? En esto fue que quedamos en la clase anterior. Se viene Rav Sheshat y dice lo siguiente: Amar Rav Sheshat, mina minala. ¿Cuál es mi fuente? Dice el mismo Rav Sheshat, dice, ¿cuál es mi fuente? Te voy a decir cuál es mi fuente. Dice la Gemara, dice Rav Sheshat, una baraita es mi fuente. ¿Qué baraita? Dice la Gemara de Tania, Ger shemetu bizbezu Israel nechasav, veshamu sheyesh lo benu shehaita ishto meuberet. חייבים להחזיר, החזירו הכל ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו, החזיק בשנייה קנה ובראשונה לא קנה. ויסר כדעת החובר לא קנה, למה להוא החזו כבשנייה? החזיקו להוא חד הזמנה. אמר אביי ירושה באה מאליה שני, רבה אמר שני, התם דרפוי מרפיין בידי ומעיקר. מהי בניו? כבניו ששמעו בו שמת ולא מת ואחר כך מת. La Baraita nos dice lo siguiente: un ger, la persona que se convirtió, que fallece y no tiene hijos. En un caso que estamos seguros que no tiene hijos, pues todos los bienes, toda la pertenencia de él se vuelve efker, o sea, se vuelven sin dueño, y por ende puede venir cualquier persona y apropiarse de ellas. Entonces, la Baraita viene y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a un ger que muere y no hemos escuchado, no nos consta, pero no hemos escuchado que tiene hijos posteriores a la conversión? Y como no hemos escuchado, viene un grupo de personas y se apropian de los bienes de este ger. Después de que se apropiaron, escuchan uno de dos casos. O escuchan que tenía un hijo, o escuchan que la esposa estaba embarazada. O sea, o que tenía un hijo o que tenía un feto. Y por lo tanto, tiene herederos. O el hijo o el feto. En el primer caso el hijo, en el segundo caso el feto. Entonces, ellos, a raíz de eso, regresan, se apropiaron de algo, se salen de lo que se apropiaron, o si son bienes muebles, pues regresan los bienes muebles. Y después que regresaron todo, obviamente tienen obligación de regresar todo, ¿sí? Así nos dice la Baraita, tienen obligación de regresar todo. Después de que regresan todo, escuchan que en el primer caso el hijo se murió, en el segundo caso el feto, entonces se murió, la mamá, la esposa abortó. De tal manera que ahorita vuelve a estar sin herederos. Y vuelven y se apropian de esos bienes por segunda vez. Dice la Baraita, los que se apropiaron, los que hicieron esa hazaká, se apropiaron de esos bienes por segunda vez, kanú, lo adquieren. Pero los que solo se apropiaron la primera vez, no. Así dice la Baraita. Viene Rav Sheshat y trae prueba esta Baraita y dice: un segundo, hablemos del segundo caso de la Baraita. Hay 2 casos, o hijo o feto. ¿Qué nos dice la Baraita? Enfoquémonos en el segundo caso del feto. Que si tiene feto, el feto recibe la herencia y por ende tienen que ellos regresar lo que se apropiaron por primera vez. O sea, que recibe la herencia a pesar que es feto.
vemos que un feto, a pesar de ser feto y estar dentro del vientre de la mamá, adquiere lo que recibe, adquiere lo que le dan. Porque si no, debería ser que la primera apropiación ya hubiese sido suficiente. El hecho que me dices que la primera apropiación no es suficiente, tiene que regresarlo porque hay un feto, ¿es por qué? Porque el feto lo recibe todo. Entonces aquí Rosh Hashanah dice, de aquí yo aprendo que ¿qué? Que un feto, a pesar que es feto y no está todavía en el mundo, en el aire del mundo, si no está en el vientre, adquiere. Esa es la prueba de Rav Sheshat. Y por ende, si es prueba de Rav Sheshat, es una pregunta en contra de Rabuna y Rav Nachman que dicen que no se puede. Ok. Viene Abayé y Raba y cada uno dice un argumento para tumbar esta prueba. Abayé dice lo siguiente, cada uno dice otra explicación para esta baraita. Abayé dice, no, aquí no puedes traer prueba de esta baraita. ¿Por qué esta baraita? ¿Por qué el feto? Sí, el feto, efectivamente es esta baraita que el feto recibe esos bienes. ¿Pero por qué lo recibe? No porque se lo adquieren a favor de él, no es un regalo que le están dando, no le están dando. Es algo que lo recibe natural. Muere el papá, lo recibe natural. Y herencia, como ya vimos esta idea en la clase anterior, es mucho más fácil adquirir. A pesar que es feto, puede ser que ya que es automático, no es que se lo están dando, no se lo están adquiriendo a favor, sino está causando, está pasando automático. Entonces, por lo tanto, un feto también puede recibir eso. Esta es la explicación de Abayé en la baraita, entonces no hay prueba a favor de Rav Sheshat. Segunda explicación, que también según ella no hay prueba a favor de Rav Sheshat, es la explicación de Raba. Raba dice, no, en verdad, efectivamente podemos decir de que un feto no puedes regalarle, no puedes adquirirle, no puedes nada, y tampoco puedes recibir, ¿qué? Herencia. Tampoco puede. Entonces, ¿por qué aquí la primera apropiación no sirve? Aparentemente entendimos hasta ahorita que la primera apropiación no sirve porque le pertenece al feto. Pero ahorita según Raba me dice, no, un ubar, un feto no puede ni adquirir, ya sea que se lo regalen o inclusive una herencia que es automática, no puede. Entonces, ¿por qué la primera apropiación no sirve? La primera apropiación no sirve porque cuando se apropiaron, no se apropiaron con seguridad. No se apropiaron con seguridad. Ellos no tenían seguridad en el momento de la primera apropiación de que este fallecido, este ger que falleció, que no tenía hijos. Y ahí está que después efectivamente sí encontraron en el primer caso un hijo o un feto, después se murieron, pero no tenían seguridad. Entonces su intención no fue apropiarse y adquirirlos con seguridad, entonces por eso no recae. A diferencia de la segunda apropiación, que ya fue después de que escucharon que había un hijo o un feto y también escucharon que ya se murió. Entonces cuando ya apropian por segunda vez, se apropian con intención de adquirirlos con seguridad. Entonces, por eso es que la segunda recae y la primera no recae. Entonces no, esa es la razón de que Raba dice aquí en esta varita, entonces no hay prueba por Rav Sheshat. Y la hermana dice, ¿cuál es la diferencia entre las dos explicaciones que dimos entre Abayé y Raba? Al fin y al cabo sale que la primera apropiación, según ambos, no sirve, ¿sí? Según Raba, según Abayé, porque recae la herencia, porque esa herencia no es una adquisición a favor de, no es un regalo a favor de, ¿sí? Y según Raba, no sirve porque no hubo intención, pero al final es la misma idea. ¿Cuál es la diferencia lógica entre las dos explicaciones? Y la diferencia lógica va a ser, hablemos en el caso del feto, no en el caso del hijo, ¿sí? La diferencia lógica va a ser cuando un ger fallece y escucharon de que su esposa estaba embarazada y tenía un feto y abortó y murió. Y a raíz de esto que escucharon que tenía un feto y murió, pues simplemente fueron y se apropiaron. Esa fue la primera vez, ¿sí? Y en realidad después se dieron cuenta que el feto estaba vivo, que no murió, ¿sí? El momento que se apropiaron estaba vivo, ¿sí? Y después fue que murió el feto. Entonces, según la explicación de Raba, la última explicación, que no, la razón que la primera apropiación apropiación en la baraita no recae, ¿por qué? Porque no tenían seguridad. Aquí sí tenían seguridad, porque habían escuchado que había muerto. Se lo hicieron con intención de que adquirieran, con seguridad lo hicieron ellos. Se recae la primera apropiación. Sin embargo, según la primera explicación, la de Abayé, que es por un tema de que cuando hay un feto, el feto hereda una herencia, recibe una herencia porque no tienen que darle, sino viene automático, pues aquí entonces el feto, ya que el feto en verdad vivía, pues obviamente él recibió la herencia. Entonces la primera apropiación no sirvió, a pesar que ellos pensaban de que seguro murió. En ese caso va a ser la diferencia entre las dos explicaciones. Ok, seguimos. Tashema. Tinok ben yom echad nochel umanchil. Ben yom echad in ubarlo. אמר רששת נוכל בנכסי האם להנחיל לאחים מן האב ודווקא בן יום אחד אבל עובר לא, מה טעמה? דהו מית ברישא, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב.
le membra de un mait berreisha. Veja have uvdau parqueste la tapircuse. Amar baba rabashe, mi idea vez de naveleta, sheme farqueset. Ok. Expliquemos esta primera parte. La Gemara trae una Mishnah en Masejet Nida. La Mishnah se encuentra en página Memdale de Amudalef, página 44a. Y nos dice lo siguiente la Mishnah, escuchen bien. Un tinok beniom. ¿Qué es tinok beniom? Un bebé de un día, o sea, no feto. Recién nacido ese mismo día. El día de su nacimiento. Puede heredar, puede recibir herencia y puede transmitir la herencia. O sea, hereda y si después de heredar murió, pues sus herederos reciben, sus hermanos, sus familiares. ¿Sí? Vamos a explicar esto un poco más, pero de todas maneras podemos deducir que cuando alguien puede recibir herencia, cuando está en el mundo, venía Mehat, Tinok. Pero un Ubar, no, ¿qué me dice otra vez la Mishnah? Tinok Beniom, cuando es recién nacido el primer día, puede recibir y puede recibir herencia y puede transmitir herencia, dar herencia. Más que cuando Tinok Beniom, pero cuando es Ubar, no puede recibir. ¿Sí? Entonces vemos aquí aparentemente una Mishnah que va en contra Rav Sheshat y a favor de Rabuná y Rav Nachman, que no se le puede adquirir. Aquí está hablando de herencia, inclusive herencia no puede. Imagínense ustedes, Kol Shiken, adquirir a favor, que no se va a poder. Responde Rav Sheshat, dice la Gemara, no, ya podemos explicar, como Rav Sheshat ya dijo, que la explicación de esta Mishnah es que un Tinok Beniom, un recién nacido, puede heredar a su mamá para volver, cuando hereda a su mamá y después muere, la herencia de él pasa ¿a quién? A los hermanos del padre, aunque sean de otra mamá. Eso es lo que se refiere la Mishnah, ¿sí? Que un Tinok Beniom puede heredar de su mamá y después de su muerte transmitírselos a los hermanos de otra mamá. O sea, a los hermanos del mismo papá de otra mamá. ¿Sí? Y esto nada más se puede cuando ya nació. ¿Sí? Pero cuando es feto, no puede. ¿Por qué no puede? Por algo técnico. O sea, Rav Sheshat dice, mira, según mi opinión, dice Rav Sheshat, un feto puede heredar. Pero ¿por qué aquí la Mishnah te dice que tiene que tener un día recién nacido? Porque está hablando cuando la herencia es de la mamá. Para heredar después a los hermanos paternos, a los hermanos del paterno. Y para eso necesitas que nazca. ¿Por qué? Porque si va a heredar a la mamá es porque la mamá murió. Y si es todavía status feto, ¿quién muere primero? El feto. ¿Sí? Porque tiene mucha menos vida. ¿Sí? Muere primero el feto. ¿Sí? Y por lo tanto, la halajá es de que un hijo no puede heredar a su mamá después de la muerte del mismo. El caso de este feto. Si él muere primero, o sea, si uno está heredando a la mamá es ¿por qué? Porque la mamá murió. ¿Sí? Si la mamá murió, el feto murió antes. Y un hijo, en este caso el feto, no puede heredar a su mamá cuando el feto está muerto para poder pasarle después a los hermanos que tiene a los hermanos del papá de otra mamá. ¿Sí? Y por eso la Mishnah nos dice Beniom. ¿Por qué? Porque ahí significa que nació y después murió la mamá. Porque si no, no existe. Es un tema técnico. Pero en verdad dice Reshat, un Ubar sí puede recibir herencia. La razón que aquí necesita un día es por este tema de que es herencia de la mamá. Entonces murió la mamá. Entonces si murió la mamá, tiene que estar él en vivo después para poder heredar y pasar. Si no, no. Dice la Gemara, o sea, de aquí vemos de que cuando muere la mamá embarazada, ¿quién muere primero? Según lo que acabamos de ver, muere primero el feto. Así vemos acá. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque hubo una historia de una mujer que murió embarazada. Y vieron al bebé después de la muerte de la mamá, que se estuvo moviendo, se estuvo agitando. Dice la Gemara, responde Mabar Rabashe, eso no es un testimonio. Eso es como la cola de un lagarto. Se la cortas, ya está muerto. Y aún así sigue que los nervios siguen que moviéndose. Pero definitivamente el feto muere antes que la mamá. Entonces no hay prueba en contra Rav Sheshat. Seguimos. Mar bre de Rav Yosef Mishme de Rav Amar, Lomar shememaed bejelek bejorá, ודווקא בן יום אחד, אבל הוא בר לו. מה איתמה? וילדו לו אמר רחמנה. דאמר מר בר דרב יוסף,
משמי דרבא, בן שנולד לאחר מיתת אביו, אינו ימעט בחלק בכורה. מה איתמה? וילדו לו אמר רחמנה והליקה. בסורה מתנוחי, פומדיתא מתנוחי, אמר מור ברדר רב יוסף משמי דרבא, בכור שנולד לאחר מיתת אביו, אינו נוטל פי שיניים. מה איתמה? יקיר אמר רחמנה והליתא דיקיר. והלכתה ככל הנילישנה, דאמר mor breder Rabbi Yosef Mishmei de Rabba. La Gemara trae otra explicación para esta Mishnah. ¿Sí? Intentamos traer una pregunta en contra de Reshat de la Mishnah Masechet Nida. Respondimos de que la primera respuesta fue de que estamos hablando en un caso técnico, que es herencia de la mamá. Entonces necesitamos de que primero muere la mamá y después él. Eso es nada más cuando ya nació. Cuando es feto, no, porque feto primero muere antes. Esa fue la primera explicación. La Gemara trae otra explicación sobre esta Mishnah. Y esta explicación le dice Mar breder Rabbi Yosef en nombre de Rabba. En verdad podemos decir que, como Rav Sheshat, según la opinión, queremos responder a qué opinión, Rav Sheshat. En verdad podemos decir, como dice Rav Sheshat, que un feto puede heredar cosas mientras que es feto, ¿sí? E inclusive podemos decir también que una mujer embarazada que muere puede ser de que muere primero ella y después el feto, no como la explicación que quisimos decir. De tal manera que podríamos decir, el caso aquí es también el caso que muere la mamá y está heredando la mamá, podemos decir que es en feto. Entonces ¿por qué la Mishnah me dice que es Ben Yomo? ¿Por qué la Mishnah me dice que un día? Dice, no. La Mishnah aquí está hablando de otro tema. Aquí la Mishnah, sabemos que un bejor recibe ¿cuánto? Doble porción. Se calcula cuántos hijos hay. Si digamos que hay 1000, hay bienes de 1000, no hijos 1000, ¿sí? Bienes de 1000. Y hay 3 hijos que ya habían nacido. Se divide entre 4 partes. Pero hay un feto más ahorita. ¿Cuántos hijos hay? 4 hijos. Entonces se divide entre una parte adicional más 5. Siempre una parte adicional lo que hay. Ok. Bien, la Mishnah nos enseña. Un segundo. El feto hereda. El feto hereda. Pero cuando calculas la segunda parte del bejor, no lo calculas a él. Calculamos nada más a 3. De tal manera que la segunda parte va a ser un cuarto. Se calcula 3 más una parte más cuarto. La segunda parte va a ser un cuarto. Y después de lo que queda, se dividen entre los 3 más el 1. 4. Y eso es lo que se refiere a la Mishnah. Para que no pase eso, tiene que nacer. Si nace, ahí lo calculas también para disminuir la segunda parte del bejor. Y por eso la Mishnah nos dice eso. La Mishnah nos dice, Nogelu manjil, benio mejadin, uparlo. Tinok beniomo, nogelu manjil. Cuando nació, ahí es cuando hereda y se calcula en la herencia para disminuir la segunda parte del bejor. Pero si no, no se cuenta. La segunda parte que recibe el bejor, si no, se calcula únicamente según los hijos, los hermanos que habían nacido. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Porque la Torah, como te dice que recibe doble, ¿sí? El pasuk dice, la tetlo pishenaim, el pasuk que nos dice esto, que nos dice en Devarim, capítulo 21, la tetlo pishenaim, que va a recibir la segunda parte, una segunda parte adicional. Al principio dice, veyaledu lo banim, veyaledu. ¿Qué es veyaledu? Nacieron hijos. De los que nacieron, ahí va a recibir segunda parte. Pero no se calcula al feto, pero únicamente para la segunda parte. Pero para el resto, sí se calcula. Así dice Mar breder Rabbi Yosef. Y dice la Gemara que esto cuadra con lo que dice Mar breder Rabbi Yosef en nombre de Rabba, porque él mismo dice que un hijo que nace después de la muerte del padre, ¿sí? Un hijo que nace después de la muerte del padre, ¿sí? No es un feto, ya es un hijo que nace, hereda, ¿sí? Pero no disminuye la parte del bejor, la segunda parte del bejor. ¿Y dónde lo aprendemos? El pasuk, veyaledulo banim en la tetlo pishenai. Así dice Mar breder Rabbi Yosef. Y la Gemara trae una segunda versión de lo que dice Mar breder Rabbi Yosef. Esta primera versión decían en Sura, pero en Pumpedita decían una segunda versión de lo que decía Mar breder Rabbi Yosef. Mar breder Rabbi Yosef decía otra cosa, decía que un bejor, no está hablando de que se calcula la segunda parte del bejor cuando nace el feto después, no. El mismo bejor. El hijo ahorita tiene, el padre tiene un bejor. ¿Cuánto recibe el bejor? Doble. Primogénito recibe doble. Pero ¿qué pasa si ese hijito, primogénito de él, falleció antes de que nació? Antes de que murió el papá. Eso es lo que se refiere, dice, eso es lo que según la segunda versión en Pumpedita decían que eso es lo que nos enseñó Mar breder Rabbi Yosef, que un bejor que nació después de la muerte del papá no recibe
doble porción. ¿Por qué? Porque en la Torah, cuando nos dice que el primogénito recibe doble porción, la Tetlo Pishnaim también dice ahí Yakir, que el papá lo va a reconocer. ¿Cuándo puede reconocer el papá al primogénito? Cuando está vivo. Si no está vivo, no lo puede reconocer. De todas formas, así o así dice la Gemara, la halajá es como ambas versiones de lo que dijo Mar de Yosef. O sea, la halajá es que un feto, no obstante, hereda, ¿sí? Pero, ¿de Irgeta? ¿Dijimos del Irgeta? Sí. Hereda, pero no lo tomamos en cuenta para calcular la segunda parte del Bejor. Y al mismo tiempo también la halajá es que un Bejor que nació posterior a la muerte del papá no recibe doble porción. Seguimos. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, המזכה לעובר לא כנבין, תאמר משנתנו, הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו. אמר לשמואל לרב חנא בגדתא, פוקאי תלה בעשרה ואם הלך ואפיו, ואם הלך ואפיו, המזכה לעובר קנה, והלכת המזכה לעובר לא קנה. Ahorita la Gemara vuelve al tema de no de herencia a un feto, sino de adquirirle, si la herencia es automática, recordemos, no la herencia a un feto, sino adquirirle, regalarle, darle, adquirir algo a favor de un feto que todavía está en el vientre de la madre, un feto, ¿sí? Dice Rabbi Yitzhak que no vea Yohanan, una persona que le adquiere, Shimón por decir, le regala, le da, le adquiere algo a favor de un feto, el feto no lo adquiere, no sirve. Pero puedes preguntar de nuestra Mishnah, que esta pregunta ya la vimos en la clase anterior, que nuestra Mishnah dice que si una mujer está embarazada y viene el esposo y dice, si tuviste un varón, va a recibir tanto y tanto. Si tuviste una mujer, va a recibir tanto y tanto. Al final tuvo un hombre o tuvo un varón, no sé qué, recae. A pesar que él dijo esta estipulación cuando estaba embarazada, cuando era feto, y aún así recae. La respuesta es que el caso de nuestra Mishnah es diferente. Porque ¿quién es el que está dándole al feto? ¿Quién es el que está adquiriéndole? En el caso de esta Mishnah no es una herencia, ¿sí? Está regalándole 200 zuz, 100 zuz, lo que sea, mané, matay, ¿sí? ¿Quién se lo está dando al feto? El padre, no un tercero. Entonces, como es el padre obviamente quiere a su hijo. Entonces, el padre está dispuesto a darle algo al feto a pesar que no ha llegado al mundo. ¿Cuál es la razón que cuando es feto no sirve la adquisición? Porque una persona no adquiere algo a alguien que todavía no está, que no se considera que está en el mundo todavía. Pero un padre, como quiere tanto a su hijo y está muy relacionado con él, está dispuesto a adquirirlo a favor de él con todo su corazón, a pesar que todavía no está en el mundo, a pesar que todavía está todo de fetos. Y por eso nuestra Mishnah sirve. ¿Sí? Esta es una nueva respuesta. O sea, la pregunta esta la habíamos visto en la clase anterior, pero es una nueva respuesta. Así dice Rabbi Yitzhak en nombre de Yohanan. Entonces, Rabbi Yitzhak en nombre de Yohanan dice que, repito, una persona que la adquiere herencia es más light todavía, más fácil. Pero dice, inclusive una persona que la adquiere, un tercero que le adquiere algo a un feto, que está en el vientre de su mamá, ¿sí? No sirve. A menos que sea padre a su feto. ¿Sí? Sin embargo, viene Shmuel, le dice a Rav Hana Bagdatá, o sea, viene Shmuel, le dice a Rav Hana de la ciudad de Bagdad, le dice, hazme un favor, tráeme 10 personas y te voy a decir a ti, enfrente de ellos, la siguiente alajá. Una persona que le regala, que le da una tercera persona, ¿sí? No el padre del feto, una tercera persona que le regala, que le da, que le adquiere algo a favor de un feto, sí sirve. Sí sirve. Discusión. O sea, como la opinión de Rav Sheshat. ¿Y la alajá, como quién es sobre esto? Dice la Gemara, la alajá es que una persona que le regala, que le da, que la adquiere a favor de un feto, no sirve. No adquiere. Mientras que sea un tercero. A menos que sea el padre, que ahí como explicamos. O sea, la alajá es como Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.